Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Tiempo de Constitución. Quien los saluda, Diana Carolina Silva, en compañía de John Franklin España. Para nuestro tema de hoy tendremos una dinámica diferente y trajimos invitados que nos ayudarán a entender un concepto clave en la historia constitucional colombiana: el estado de sitio y su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Así es. Diana, hoy hablaremos de un tema que fue clave para que en 1991 se pensara en una nueva constitución, el estado de sitio. ¿Qué era? ¿Por qué fue tan polémico? Mejor, no les adelanto más. Tenemos a 3 invitados que saben más del tema que nadie. Ellos nos ayudarán a entender esta parte de la historia. Les damos la bienvenida a el doctor Alejandro Girón Solarte, experto en historia constitucional; la doctora Ángela Caterina Mesa, defensora y especialista en derechos humanos; y a la doctora Sandra Cuellar Arboleda, analista política y abogada constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar, ¿podrían contarnos brevemente qué significaba el estado de sitio en el contexto constitucional colombiano previo a 1991 y por qué fue un tema tan relevante en la Asamblea Constituyente? Antes de la Constitución de 1991, el estado de sitio era una figura jurídica que permitía al presidente de la República, en casos de grave perturbación del orden público, suspender algunas garantías constitucionales y asumir facultades extraordinarias. Sin embargo, su aplicación había sido frecuente y en muchos casos prolongada, generando críticas por su potencial para el abuso del poder y la restricción de derechos fundamentales. En la Asamblea Constituyente existía una profunda preocupación por limitar y regular de manera estricta esta figura, buscando evitar su uso discrecional y garantizar un equilibrio entre la seguridad del Estado y los derechos ciudadanos. Doctora Caterine, usted que es experta en derechos humanos, ¿cómo afectó esta figura a los derechos humanos? Te cuento que los afectó gravemente. Bajo el estado de sitio se podían restringir derechos fundamentales sin control judicial efectivo. Por lo tanto, hubo abusos como detenciones arbitrarias, censura de prensa, represión a la protesta social, a la libre expresión. Mejor dicho, se vieron muchas violaciones a los derechos humanos, lo que estaba generando pues como una cultura de represión, y a nivel pues internacional y a nivel interno tuvimos muchas críticas como país. Consideraban pues que Colombia era un país gobernado en un permanente estado de excepción. ¿Cuáles fueron los principales argumentos o tensiones que surgieron dentro de la Asamblea Constituyente en relación con la figura del estado de sitio? ¿Hubo diferentes visiones entre los constituyentes? Absolutamente. Hubo un intenso debate. Por un lado, algunos constituyentes, influenciados por la experiencia histórica de un uso extensivo del estado de sitio, abogaban por su eliminación o por restricciones muy severas. Argumentaban que se había convertido en una herramienta para gobernar al margen de la Constitución ordinaria. Por otro lado, algunos sectores reconocían la necesidad de contar con una herramienta excepcional para afrontar situaciones de grave crisis, pero insistían en la necesidad de establecer controles rigurosos, límites temporales claros y causales taxativas para su declaratoria, así como mecanismos de control judicial efectivos. La Constituyente decidió eliminar la figura del estado de sitio como estado y reemplazarla por un sistema más equilibrado de estado de excepción, guerra exterior, conmoción interior y emergencia, cada uno con límites temporales, control judicial y exigencia de respeto a los derechos fundamentales. La generación del estado de sitio, a la que se refiere Barreto, precisamente alude a esa discusión sobre cómo redefinir esta figura para evitar la anormalidad institucional que había caracterizado su uso previo. Doctora Sandra, ¿por qué fue necesario reformar esta figura en la Asamblea Constituyente de 1991? Porque simbolizaba la anormalidad institucional que querían superar los constituyentes. La Asamblea del 91 se propuso limitar el poder presidencial y fortalecer el Estado del Derecho. Por eso, reemplazaron el estado de sitios por un régimen de estados de excepción más regulado y con mayores garantías para los ciudadanos.
¿Cuáles fueron los cambios más significativos que introdujo la Constitución de 1991 con respecto al manejo de situaciones de crisis y específicamente en relación con la figura que antes conocíamos como estado de sitio? La Constitución de 1991 transformó radicalmente el manejo de las crisis. El estado de sitio como tal desapareció, siendo reemplazado por los estados de excepción, regulados de manera mucho más detallada y con controles más estrictos. Se crearon 3 figuras específicas: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Cada uno tiene causales específicas, límites temporales definidos y mecanismos de control político y judicial bien reforzados. Entonces el objetivo principal fue evitar la concentración excesiva de poder y garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluso en situaciones de crisis. ¿Podrían profundizar en los mecanismos de control que se establecieron en la Constitución del 91 para evitar los abusos que se pudieron haber cometido bajo la figura del estado de sitio anterior? Los mecanismos de control fueron un punto central en la discusión. Se estableció un control político por parte del Congreso de la República, que debe pronunciarse sobre la declaratoria del estado de excepción y puede levantarlo si considera que las causas han desaparecido. Además, se fortaleció el control judicial a través de la Corte Constitucional, que tiene la potestad de revisar la constitucionalidad de los decretos expedidos durante los estados de excepción. También se limitó la posibilidad de suspender ciertos derechos fundamentales de manera absoluta y se estableció el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas. Mirando en retrospectiva, ¿consideran que la transformación del estado de sitio a los estados de excepción en la Constitución de 1991 ha sido efectiva para garantizar un equilibrio entre la seguridad del Estado y la protección de los derechos ciudadanos en Colombia? ¿Cuáles han sido los principales desafíos o aprendizajes desde entonces? En general, se puede decir que la Constitución de 1991 significó un avance importante en la regulación de las situaciones de crisis. Los controles establecidos han contribuido a limitar el uso discrecional de estas herramientas. Sin embargo, no ha estado exento de desafíos. Ha habido debate sobre la correcta aplicación de causales, la proporcionalidad de las medidas y la efectividad de control judicial en ciertos contextos. El aprendizaje constante radica en la necesidad de un diálogo permanente entre los poderes públicos, la academia y la sociedad civil para asegurar que los estados de excepción se utilicen de manera excepcional y dentro de los límites constitucionales, sin sacrificar los principios democráticos y los derechos fundamentales. Este fue un paso a la normalización del poder. Aquí se establecieron mecanismos de control más claros, incluyendo la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, lo cual ayuda a evitar abusos de poder ejecutivo en tiempos de crisis. Para finalizar, doctor Alejandro, en su opinión, ¿qué impacto tuvo la eliminación del estado de sitio en nuestra democracia? Fue un paso gigante hacia la consolidación del Estado de Derecho. Se limitó el poder presidencial y se fortalecieron los derechos fundamentales. Aunque seguimos enfrentando crisis, ahora tenemos un marco jurídico más garantista que protege la dignidad humana y previene abusos del poder. Gracias a nuestros expertos por esta valiosa información que nos brindaron. Sin duda, el debate sobre el estado de sitio en la Asamblea Constituyente marcó un hito en nuestra historia democrática. Así llegamos al final de este viaje por uno de los capítulos más complejos, intensos y decisivos de nuestra historia reciente, la Asamblea Constituyente de 1991 y el abuso de los estados de sitio en Colombia. Durante estos episodios exploramos no solo los hechos, sino también los contextos, las tensiones, los actores y las decisiones que marcaron un antes y un después en nuestra vida institucional. Hablamos de una época en la que el país parecía al borde del colapso, cuando la violencia, la corrupción y la falta de representación democrática exigieron una transformación profunda del Estado. Este podcast no solo fue una crónica de los hechos, fue un intento de entender cómo llegamos hasta aquí y por qué esa historia todavía importa. Porque entender el pasado no es un ejercicio académico, es una herramienta política.
y si no lo conocemos, estamos condenados a repetirlo. Gracias por habernos acompañado, por escuchar, por pensar y por debatir. Nos despedimos por ahora, pero la conversación sigue.